informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:10. Continuamos en Radio Análisis con muchos temas para seguir conversando, pero obviamente no nos queremos distraer de lo que está ocurriendo en el plano internacional. Ha habido en los últimos días resultados electorales muy importantes en Europa. Queremos mirar esto en perspectiva y para ello saludar a esta hora de la mañana a un dirigente de larga trayectoria y conocimiento en los temas internacionales. Ha sido canciller, ha sido embajador en España, ha sido embajador en el Reino Unido, entre otras responsabilidades de Estado. Nos referimos al militante de la democracia cristiana Mariano Fernández. Mariano, muy buenos días, gracias por poder conversar a esta hora sobre estas materias tan relevantes. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a conversar. Sí, ya vamos a aterrizar como en las realidades concretas, pero se me ocurría, Mariano, solamente para mirarlo por arriba y además aprovechándonos de que usted fue embajador en España y en Reino Unido, un tuit de Pedro Sánchez el día de ayer donde trataba de hilvanar el resultado electoral de España con el más reciente del Reino Unido y el de ayer en Francia, diciendo que aquí había 3 ejemplos consecutivos donde las sociedades de los respectivos países habían parado a las derechas y le estaban dando la oportunidad electoral a fuerzas progresistas. Más allá de lo descriptivo, ¿usted ve algún hilo conductor en esta construcción que hace Pedro Sánchez o cómo lo podría ponderar? Mire, más allá de lo que dice Pedro Sánchez, yo creo que han sido 2 jornadas bastante épicas para la democracia, sobre todo la francesa. También, y con algunas características, lo que ocurrió en Gran Bretaña. Pedro Sánchez también tiene razón respecto a lo que ha ocurrido en España anteriormente, porque se logró debilitar a la extrema derecha. Y este es un tema que es capital, y no solamente en Europa, sino que en todo el cordón democrático que en el mundo, básicamente, el continente europeo, el continente americano y unas expresiones en el Asia, ¿no? Como Japón, Corea, Filipinas, etc. Porque la democracia, ya que estamos tocando el tema de esta manera, es siempre débil. Siempre. ¿Por qué? Porque en la democracia usted garantiza las libertades. Usted garantiza el proceso justo. Usted fomenta la transparencia. Entonces, estos factores, y agregamos otros, la libertad de expresión, la libertad de publicación, de movimiento, de asociación, son asuntos que pueden producir o tienen tendencia a producir dificultades en el manejo gubernativo o en la gestión de un país. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando además usted tiene errores de gestión económica o hay distintas razones por las cuales la economía, la sociedad o la cultura no están funcionando, la gente empieza a vivir no solamente una opinión distinta en política, que no es ningún problema, sino que una especie de resentimiento fuerte, y en la globalización se ha notado. Países como el caso chileno, donde el mejoramiento económico de los últimos 30 años ha sido evidente. Sin embargo, el despliegue o el despegue de sectores de gran riqueza, de gran poder, genera un resentimiento social que produce reacciones extremistas como las que se produjeron en Francia con Le Pen o como las que se producen en Inglaterra con el señor Farage, o como dice un amigo argentino, de Chile Farage. Sí. Mariano, quiero ya que estamos como en el tema de fondo, luego podemos aterrizar, pero de repente es bueno que en los medios de comunicación le demos espacio a los temas de fondo y no solamente a la noticia del día anterior. Está este dilema de qué hacer con la extrema derecha, porque compite con las reglas de la democracia, participa del juego democrático, compite en igualdad de condiciones con las otras fuerzas y a veces además gana, ¿no? Entonces hay quien podría decir, bueno,
¿Y por qué hacer estas construcciones contra la extrema derecha si al fin y al cabo lo único que están haciendo es participar del juego de la democracia? Yo sé que la pregunta que le estoy haciendo tiene un poquito forzada la candidez para efecto de provocar el análisis, ¿no? Pero ¿por qué es relevante, siguiendo sus palabras, para las democracias contemporáneas poder enfrentar políticamente este tipo de propuestas? Mire, en primer lugar, sobre todo en Europa, yo creo que por un fenómeno subyacente de carácter histórico. Dos ultraderechas en los años 30, el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, ganaron las elecciones. El señor Hitler y el señor Mussolini se instalaron como primeros ministros elegidos por su país, por su electorado. E inmediatamente comenzaron los abusos y terminamos en una guerra mundial. Entonces, la ultraderecha tiene un problema muy esencial que lo muestra como epifenómeno solamente, como cuestión periférica de intolerancia, que no acepta que haya opinión distinta. Y si bien es cierto, usted tiene todo derecho en democracia a expresar su opinión en contradicción con otra, cuando usted toma el gobierno y empieza a practicar esa misma intolerancia, rápidamente caminamos hacia el autoritarismo. Y yo diría que la característica de este mundo tiene alguna diferencia con los años 30, porque también tenemos un ultrismo, entre comillas, supuestamente de izquierda, pero que deja mucho que desear como ultrismo de izquierda. Aquí en América Latina tenemos el caso de Venezuela y de Nicaragua, la cuestión antigua cubana, que tiene unas características distintas porque se inicia con la Guerra Fría, etcétera. Pero, ¿qué está sucediendo? Se instala el populismo venezolano, con Chávez a la cabeza, que es inteligente y tiene capacidad para seducir y para avanzar, y terminamos en manos del gobierno de Maduro y el señor Diosdado Cabello, que están llevando a Venezuela a un desastre y que la opinión pública internacional duda de que la elección del 28 de julio en Venezuela vaya a ser una elección limpia. En fin, pero en todo caso, el problema principal es que el pensamiento ultra, llamémoslo así, sobre todo en el de derecha, es que no es capaz de aceptar que hay una manera distinta de pensar o tener opiniones. Y entonces el debate que usted lo ve aquí en Chile sobre distintos temas, si esa gente toma el poder, tiene no solamente el argumento, sino que tiene los instrumentos para silenciar al resto. Ya, o sea, el argumento que usted da respecto a Europa también es válido respecto a Sudamérica y respecto a Chile, en su opinión. Sí, por supuesto. Por supuesto, la intolerancia es un fenómeno extremadamente complejo, sobre todo porque hay mucha intolerancia, que es lo que yo menciono a propósito de la situación actual, que tiene que ver con un resentimiento algo irracional de aquella gente que ha visto en la globalización, es una parte del tema, el éxito de algunos y la falta de oportunidades para sí mismo o para otros. Y entonces es una cuestión que tiene una cierta irracionalidad compleja y que va generando un aumento de la intolerancia. Y eso está a la vista. Ahora, a mí me sorprende un poco que incluso analistas importantes no vislumbren de manera más nítida que el futuro que tenemos ahora, cuando volvamos a las elecciones europeas vamos a examinarlo, el futuro que tenemos ahora es que lo que llamamos la consolidación democrática, o lo que es los avances democráticos, van a tener siempre como espada de Damocles tendencias autoritarias, porque la democracia, por lo libre, por la libertad que significa,
tiende a debilitarse. Hoy día un alcalde que en Chile, si no hubiera estas tendencias a la transparencia, los controles que produce la democracia desde el Estado, controles tributarios, controles administrativos, no tendríamos el escándalo que tenemos en los alcaldes. Entonces, al mismo tiempo que se tiene el escándalo en los alcaldes, tiene la opinión pública que se resiente contra el ejercicio del poder de los alcaldes. Y así vamos sumando y generando ultrismo. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Mariano Fernández. Mariano, volviendo a Europa, y aquí contamos con usted para que en la formulación de mi pregunta no haya pegoteos impropios, ¿no? Pero al menos veo desde afuera y con menos conocimiento que usted algún paralelo entre lo del Reino Unido y lo de Francia, porque bueno, en el Reino Unido tuvimos hace algunos años esta idea antieuropeísta, salgámonos, vamos a estar mucho mejor solos, y iniciemos un proceso en el cual recuperemos esta identidad propia de la isla, ¿no? Sea lo que sea que aquello significa. De eso también está muy fraguada la identidad política de la extrema derecha francesa, ¿no? O sea, Francia para los franceses, no a los inmigrantes, no al resto de Europa, pero uno ve que de alguna manera tanto los laboristas en Reino Unido como el nuevo Frente Popular en Francia logran recuperar una hebra que según muchos análisis habían perdido. Bueno, está el dato duro de que los laboristas y la izquierda francesa en muchos años no han sido gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurrió esta vez y no las veces anteriores que explica estos dos resultados? Mire, creo que hay que hacer muchas diferencias, pero porque resulta que en Inglaterra el gobierno conservador que estuvo de vanguardia en lo que se llama el Brexit, el abandono de Gran Bretaña respecto a la Unión Europea, ha tenido una gestión bastante deficiente, no solamente en el resultado económico, también en temas específicos como el sistema sanitario, el desarrollo tecnológico, muchos sectores, de tal manera que después de 14 años están perdiendo el poder de manera bastante evidente. ¿Cuáles son los dos matices que quiero agregar? Que la extrema derecha británica mejoró su condición, el 14%, que no se expresa en los diputados que podría tener si tuviéramos un régimen, de carácter proporcional, porque el régimen de distritos únicos, de distritos con un solo elegido, favorece mucho las grandes formaciones, creció. Segundo, el Partido Laborista con Keir Starmer, que es un hombre muy integrado ya al reino. Él es un Sir, ya fue ordenado por el rey o por la reina, de haber sido en este caso, como parte de una cierta distinción británica que es el señor o la dama, Sir. Y no ha propuesto y no ha querido mencionar cambios respecto de Europa. Entonces, todos estos matices hay que introducirlos. En Francia, por lo tanto, en Inglaterra es una confrontación con los déficits del Partido Conservador, con el peligro que empieza a asomar ahora con esta ultraderecha que sube, y en Francia, en cambio, venía la ultraderecha, por así decir, galopando. Y ahí hay que reconocer, a la gente le cuesta mucho hacer el análisis inmediato. Hay que reconocer un cierto genio político de Emmanuel Macron, el presidente de la República, que ve la derrota, convoca elecciones y convoca a los franceses a apoyar el centro, o lo que usted quiera, el centro izquierda, la izquierda, de apoyar el antiultrismo, y los franceses le responden. Muy contenta la izquierda francesa, porque obtiene una votación que le hacía mucha falta hace muchos años, pero si usted se fija,
el mundo en torno a Macron, que viene del Partido Socialista también. O sea, lo que podríamos llamar la democracia reformista, cosas así. Donde hay, por ejemplo, mucha gente que fue cercana a las ideas demócratas cristianas, como François Bayrou y otros de ese tipo. Obtiene también un paquete de votos y colocan a la ultraderecha en el tercer lugar. Entonces, eso es un triunfo significativo de la derecha, y es muy probable que si el gobierno, digamos, si la coalición que hay que formar, porque nadie tiene mayoría absoluta, pasa a ser una coalición más o menos fructífera, podemos seguramente tener a la ultraderecha francesa un poco fuera de los próximos protagonismos políticos. Si se equivocan fuerte, si entramos en estas cosas que nos agotan tanto aquí en Chile, esas discusiones estériles de meses para formar el gobierno, que el primer ministro, tengamos cuidado, porque la ultraderecha se va a recuperar rápidamente, visto la esterilidad del esfuerzo de los demócratas para gobernar el país. Sí, Mariano, claro, funcionó el cordón sanitario ahora, funcionó también en las elecciones del Europarlamento, pero hay algo que persiste y que no se fuma con un resultado electoral, ¿no? Que es que, por ejemplo, en la primera vuelta francesa, el mundo rural votó muy fuertemente por la extrema derecha. Los sectores populares votaron muy fuertemente por la extrema derecha. Son mundos, lo digo como en los titulares nomás, pero luego le devuelvo la palabra para el análisis, que por distintas razones parecen sentirse abandonados o menos comprendidos por el mundo de centro, por el mundo de las izquierdas, donde habitualmente estaban lo que se llamaban los bolsones electorales, ¿no? ¿Qué reflexión habría que hacer? Porque a veces la crítica que se hace desde ahí es las opciones políticas moderadas o progresistas de repente están más concentradas en los grandes números y se olvidan de que a veces estas consecuencias de los modelos económicos y de las globalizaciones, o de la globalización, perdón, nos golpean con mucha fuerza a nosotros y no nos sentimos tan protegidos como por este discurso que puede ser falaz pero que funciona, ¿no? Que es el de la extrema derecha. Bueno, claro. Usando un lenguaje antiguo, es en este sentido, aquí están picando cerca las balas, digamos. O sea, en lo que usted señaló en Francia es muy importante. Normalmente, tanto en Francia como en Inglaterra, ahí sí que tenemos los bolsones electorales eran para laboristas en Inglaterra, para el socialismo, comunismo en Francia, los grandes núcleos urbanos con clase trabajadora. Es una base fundamental. Hoy día, en este proceso, y por eso que es bueno conversarlo y que los politólogos, los sociólogos entren fuerte en el asunto, la clase trabajadora francesa votó por la extrema derecha. Los obreros franceses votaron por la extrema derecha. Curiosamente, al mismo tiempo que el campesinado francés, que siempre ha sido conservador, como los sectores agrícolas en general, y particularmente sectores agrícolas como en Francia, que son sectores cuyo éxito va apoyado por la calidad de sus productos y por el subsidio permanente que ha tenido Francia para su agricultura, y también ese mismo subsidio ha tenido Inglaterra para la suya. Y aquí hay un trastoque. ¿Y dónde está lo interesante? Las clases profesionales, la gente que viniendo del mundo obrero, del mundo sencillo, incluso del campo, por los avances del país, que lograron ir a la universidad, que se transformaron en profesionales, ellos son los más progresistas, por así llamarlo. Y ese progresismo tiene el pecado que usted dice, que es despreocuparse de la base de origen de su movimiento. Y además, la otra cuestión muy importante sociológicamente es que el cambio de la estructura económica en el mundo ha hecho que el mundo sindical antiguo,
los grandes sindicatos metalúrgicos, automotrices, con la tercerización, con el teletrabajo, con los nuevos sistemas tecnológicos, etcétera, ha disminuido fuertemente esa base. Claro que sí. Bueno, ha disminuido fuertemente esa base como para conducirla disciplinadamente a un resultado electoral. Bueno, no se trata de hacer de lo episódico algo general, pero justo ayer Mariano hablaba con una prima que está de paso por Chile, que vive en París y que trabaja en un banco, y que me contaba que el próximo mes se va a quedar sin trabajo porque el banco se va a instalar en Rumania, donde el costo de la mano de obra es más barato, ¿no? Entonces, cuando Trump iba a esos viejos estados industriales de Estados Unidos que siempre votaron por el Partido Demócrata a decirles que los iba a proteger y que iba a devolver los puestos de trabajo a Estados Unidos, y los iba a devolver de México, por poner el ejemplo más cercano, estaba haciendo algo que le hacía mucho más sentido a la clase obrera que lo que estaba proponiendo Hillary Clinton, ¿no? Entonces, es el tipo de dilemas que estamos viendo en todas partes y que por eso es interesante atender también. Bueno, da para tanto, Mariano Fernández, vamos a seguir conversando en los tiempos que vienen. Como siempre, muchas gracias por su gentileza con nuestros auditores y televidentes, y con nuestro medio, por cierto. Muy bien, muchas gracias a usted. Yo espero que este tipo de conversación avance entre la gente que piensa que la democracia es fundamental para desarrollarlo y para tener una convivencia más grata y aceptable para todos los chilenos. Sí, no es perfecta y nos pone mal genio a veces, pero no se ha inventado nada mejor. Sí. No hay nada. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Sí. Ahí estaba Mariano Fernández dándonos su apreciación como un profundo conocedor de la realidad europea respecto a lo que ocurrió ayer en Francia. Queríamos vincularlo con lo que ocurrió a mediados de la semana pasada en el Reino Unido también, y ver de qué manera esto, que es el fenómeno de la extrema derecha, desafía a las democracias en el mundo. Son las 8:32, breve alto, y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos.